Dios te bendiga en este día. Este día vamos a estar hablando de este tema que se llama Pocos Obreros, basados en Mateo 9, 35 al 38, siguiendo nuestra serie expositiva del libro de Mateo. En esta parte de la escritura, usted lo puede leer ahí en su casa, nos habla de que Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Bueno, entonces debemos entender primero que nada que Jesús, al ver la gran necesidad espiritual que tenía toda esta gente, él tuvo compasión sobre de ellas. Pero también dijo él que era mucha la mies, mucha la cosecha y poco los obreros que había para esta labor, ¿verdad? Entonces, hay que destacar que esto no es una realidad muy lejana de nuestros días, porque el trabajo sigue siendo mucho, pero las personas no les gusta comprometerse. Hay pocos obreros dispuestos a trabajar para expandir el reino de Dios y eso nos debe dar eh, una tristeza porque pues no hay gente comprometida, sobre todo para los hombres. Esto ya he hablado yo en otras ocasiones hacia los hombres, que los hombres normalmente somos más cobardes y nos alejamos más de querer servir a Dios. Por eso son pocos los hombres que verdaderamente sirven y vemos que normalmente son las mujeres las que andan ahí trabajando. Pero bueno, eso ya hemos hablado de eso en otras ocasiones o lo hablaremos en otra ocasión. Pero debemos entender que esta misión que cada uno de nosotros debemos de tener de expandir el reino de Dios, pues debe de aplicar para cada uno de nosotros si tú te crees creyente. Debes de tener la capacidad de llevar el evangelio a todas partes donde tú vayas, ya sea con tus actos, con tu hablar, con todo lo que la gente pueda ver, con el cambio que tú has hecho, tu vestimenta, por así decirlo, y tenemos que hacer lo que hoy en día se le está llamando evangelio por saturación, que viene siendo evangelizar en todas partes por todos los medios posibles. Por eso hoy en día se está haciendo muy popular las redes sociales. Obviamente, si se hace de buena manera, pues no está mal, pero hay veces que hay gente que lo usa para decir puras mentiras, ¿verdad? Y predicar un evangelio falso. Pero si lo hacemos de buena manera, pues no tiene nada de malo. Entonces debemos entender eso. Y también otro punto importante que a veces no tomamos en cuenta en las iglesias sobre todo, es que el ser obrero no nomás es evangelizar, claro que es el punto principal, es llevar la palabra de Dios, pero dentro de eso se ocupa más cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted invita a alguien a la iglesia, usted debe tomar en cuenta que esa persona va a llegar a un lugar donde se va a sentar, donde posiblemente se le va a invitar ya sea una botella de agua, a veces se ocupa que papel para el baño, líquidos para limpieza, se necesitan muchas cosas, aparte del aporte económico que debemos de estar haciendo, y hay que aclarar esto porque nosotros no creemos en el diezmo, pero sí creemos que se debe de ofrendar conforme la necesidad que haya y conforme lo que uno pueda aportar, pero es importante entender que todo esto se ocupa. También debemos de tener en cuenta, muchas veces cuando nosotros llegamos a la iglesia, usted ve la iglesia ordenada, bien pintada, que huele rico, que está todas las sillas bien acomodadas, que no ve una basurita en el suelo, usted debe de ponerse a pensar quién logró todo eso. Entonces, obviamente entendemos cuando las personas van llegando, no siempre van a llegar y se van a incorporar a servir a la iglesia, pero con el pasar del tiempo todos debemos de estar sirviendo. Parte de obrar para el reino de Dios también es servir de esa manera y la gente ha desechado mucho eso, sobre todo en las iglesias donde se cumple con el diezmo, mucha gente, y no digo que esté bien o que esté mal, pero mucha gente tiene la idea que al diezmar ya cumplieron ellos con Dios y ya no tienen que esforzarse. Entonces no se comprometen en ayudar a limpiar, a cocinar cuando es debido, pues cualquier actividad que haga la iglesia, ¿verdad? Hoy en día vivimos un cristianismo que las personas no se quieren comprometer para nada. Entonces, estos son obreros fraudulentos, son obreros que no quieren trabajar para Dios. Por eso las iglesias siempre hay pocos obreros. Se nota cuando las iglesias, vamos a poner, hay 50, 100 miembros y se hace un llamado para alguna actividad, vamos a decir, no espiritual, pero una actividad, vamos a decir, pintar la iglesia, limpiar algo, y son pocos los que vienen porque nadie se quiere comprometer. Entonces, tomemos en cuenta, si usted llega en un lugar, el lugar está limpio, el lugar huele rico, se le ofrece una comida, hay alguien que está participando y en su momento cada uno de nosotros debemos de participar. Eso no excluye que, por ejemplo, si tú eres un líder, un pastor, ya no vayas a hacer nada, ¿no? Debe funcionar, vamos a decir, en común acuerdo y que todos estén trabajando. Bueno.
Entonces, ese era un punto que quería expresar, pero hay que enfocarnos principalmente en lo espiritual. Jesús dijo que fuéramos, hiciéramos discípulos por todas partes. Entonces lo que nosotros hacemos es lo contrario. Muchos de nosotros nunca hemos hablado de que asistimos a una iglesia en nuestro trabajo. Muchas veces con nuestra familia ni siquiera se dan cuenta. O tú dices que vas, pero tus actos no lo demuestran. Entonces debemos de empezar a trabajar y hacer las cosas de una manera diligente, que estemos completos en todo lo que hacemos. Usted acude a la iglesia, usted pone en práctica lo que aprende, aparte de su estudio personal, de su oración personal, estamos hablando en todos los sentidos, pero usted tiene que demostrar eso también. ¿Cuántas mujeres no llegan, no van a la iglesia con una falda larga, un vestido largo, bien cambiadas, bien decentes, y salen de la iglesia y para trabajar se llevan un vestido escotado, se dan una minifalda, y empiezan a cambiar? Entonces nosotros debemos de tener cuidado de que lo que estamos haciendo nosotros para mostrar el reino a los demás vaya concuerdo a la palabra de Dios. Bueno, todo esto es porque Jesús, recordemos que Jesús es el buen pastor o es el mejor o el más grande de los pastores en su máxima expresión, y nosotros somos simplemente ahí como siervos, somos siervos de Él, ¿verdad? Que estamos ayudándole para que todas estas ovejas lleguen a ser pastoreadas por Él. Obviamente pone hombres donde vamos a estar pastoreando, pero todo conforme a las escrituras, ¿verdad? No nos tenemos que alejar de ello. Entonces hay que cumplir con esto. Recordemos que Jesucristo un día va a regresar por su pueblo, independientemente de la creencia que cada quien tenga, que quiénes son los salvos, quiénes no, pero bueno, de que todos estamos de acuerdo que Jesús va a regresar por su pueblo. Entonces quiere un pueblo limpio, un pueblo sin mancha, sin arruga, y es lo que menos hay hoy en día. Eh, Tristemente a veces me siento un poquito frustrado de escuchar gente que conozco aquí a mi alrededor que se dicen cristianos y hacen cosas ilegales, que roban, que estafan, que hacen infinidad de cosas, cuando la palabra de Dios nos manda pues hacerlo lo mejor posible, nuestra máxima versión, y si hay cosas que tenemos que seguir cambiando, pues hay que seguir luchando, ¿verdad? Y no nomás en los actos, por así decir, en lo que físicamente se ve, ¿no? Hay gente que sigue siendo orgullosa, que sigue siendo altanera, que sigue siendo grosera, que en la iglesia es uno y en la casa es otro. Entonces no está cumpliendo, no está siendo un buen obrero de Dios. Pero bueno, aquí el punto principal era recalcar que son pocos los que se comprometen, son pocos los que buscan de Dios, son pocos los que quieren una relación verdadera con Dios. Por eso Jesús decía, la mies es mucha y los obreros pocos. Esa es una versión de la Biblia. En otras versiones dice, la cosecha es mucha y pocos los obreros. Pero bueno, básicamente es la misma idea. Entonces, tristemente, pues así lo vemos, ¿verdad? En una iglesia siempre son pocos los que se comprometen, ya lo dijimos, pocos son los que aportan, pocos son los que ayudan, pocos son los que están ahí al pie de cañón, y muchas veces puede ser por un falso evangelio que se vive hoy en día, donde te hacen creer que ser cristiano es escuchar música cristiana nada más, cuando la mayoría de la música ya ni siquiera tiene un contenido bíblico, simplemente son expresiones humanas para el sentimentalismo. Entonces estamos viviendo ese tipo de evangelio, ¿no? También la escritura nos manda que nos alejemos de todos ese tipo de personas que son como profetas, que te andan adivinando, que te andan hablando de sueños, que te andan hablando fábulas, que son estas historias ficticias que nadie puede creer. No, tú tienes que estar en un lugar donde se te predique la palabra para que así te puedas nutrir y puedas llevar ese evangelio a todas partes. Dicen que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no viene por oír tus historias, no vienen por oír tus hazañas, tus sueños. Entonces debemos de tomar todo eso en cuenta para ser un buen obrero de Dios. Porque a pesar de que dice la escritura que son pocos los obreros, de esos pocos, aún una gran parte ni siquiera son unos obreros dignos. Mucha gente por legalismo, por comprometidos con el pastor, con el hombre, están en las iglesias trabajando, pero siempre lo hacen simplemente como una cara ficticia, nomás están ahí para ser vistos por los hombres, no lo hacen de corazón. Entonces nosotros lo tenemos que hacer de corazón, tanto grupalmente como iglesia, tanto individualmente, porque hay momentos donde usted como iglesia va a salir a obrar, a llevar el evangelio. Recuerden que no somos salvos por obras, pero sí somos hechos para hacer buenas obras. Entonces, cuando usted va a alguien con necesidad, usted tiene que tener compasión. Tenemos que tener esta actitud que Jesús tuvo con esta multitud. Y en la escritura nos dice en varias ocasiones que Jesús tuvo compasión a ver las multitudes. Entonces,
Por esa compasión no era porque no tenían dinero, que estaban no era por su necesidad espiritual principalmente, pero claro que podemos abarcar lo que nosotros nos permita Dios hacer por una persona como buena obra, ¿verdad? Pero principalmente el Evangelio. Tristemente muchos cristianos también caen en eso, ¿no? Hacen comidas, despensas, se las pueden llevar a las personas, pero nunca le hablan de Dios cuando lo principal siempre debe ser el mensaje de Dios. Ya lo que usted aporte es extra, es secundario, pero siempre es la palabra de Dios. Dice un dicho por aquí en la tierra, ¿no? Que hay que enseñarles a pescar, no a comer pescado. Entonces, usted debe enseñar a las personas, llevar la palabra de Dios. La escritura ahí en las cartas pastorales de Timoteo, de Tito, está lleno de enseñanzas de cómo deben ser las personas, los ministros de Dios, pero eso no significa que no sea para cada congregante. Entonces llevemos esa enseñanza. Mujeres tienen que enseñar a sus hijas o a las más jóvenes, si no tienen hijas, a las mujeres de la congregación, a las que estén más jóvenes, tienen que enseñarlas a ser buenas esposas, buenas madres. Los hombres tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser un hombre responsable, trabajador, que se haga cargo de su familia. Obviamente siempre el concepto de lo espiritual primero siempre debe estar presente, porque hay muchas gentes que quieren ser este tipo de obreros, estar en las iglesias ayudando, pero en sus casas es un desastre. Entonces, corrijamos también eso, ¿verdad? Yo no digo que la casa va a ser perfecta algún día, pero debemos de estar, vamos a decir, en una sintonía correcta de que en nuestro hogar las cosas se están haciendo bien para poder así también servir a Dios. Y de hecho esa es otra manera que podemos estar sirviendo, ¿no? Así como dice si por ejemplo en su casa sus hijos no son convertidos, porque una cosa es que usted los lleva a la iglesia, otra cosa que sean convertidos, son dos cosas muy diferentes. Sus hijos no son convertidos y su pareja no es convertida, su principal responsabilidad es ser ese obrero en su hogar primero que nada, con la gente a su alrededor, en su trabajo. Entonces muchas veces no evangelizamos a los de nuestro hogar, pero queremos ir a las multitudes, ¿no? A mí me choca mucho una frase que algunos llamados profetas o de esas personas que se las pasan queriéndole adivinar el futuro a la gente, que siempre andan que te haré profeta a las naciones, te enviaré a las multitudes, cuando mucha de esta gente, muchas mujeres, muchos hombres ni siquiera cumplen con su papel, con su rol en el hogar, y ya supuestamente ellos les están prometiendo que los van a mandar a multitudes. Bueno, yo soy de las personas que creo que si no pueden primero que nada tener su casa en orden, pues Dios nunca te va a mandar a las multitudes, ¿verdad? Dios te demanda un orden en todo y no va a permitir que vayas tú a predicarle a cientos de personas cuando en tu casa se están perdiendo, ¿verdad? Entonces, esforcémonos, primero que nada, si tú no eres un obrero en el camino de Dios, en las cosas que Dios manda, pues incorpórate a trabajar. Y si tú ya lo eres, pues hazlo de la manera correcta, ¿verdad? Y recuérdale esto a cada persona que conozcas ahí en la iglesia, que los obreros son pocos, pero pues la cosecha es muchísima, ¿verdad? Hay mucho trabajo que hacer, esforcémonos por cumplirlo y recuerden que a final de cuentas Dios está con nosotros todos los días, así que no nos va a dejar eh, por así decir, trabajar en vano, no nos va a dejar caer en algo malo. Entonces, esforcémonos, Dios está con nosotros. Cuando tú no puedas, no sepas qué decirle a alguien, pues pídele a Dios que te dé las palabras. Yo siempre he dicho, hay un sector del cristianismo donde te dicen que tienes que evangelizar y te hacen aprenderte versículos de memoria, pero ni siquiera entiendes lo que dice el versículo. Yo siempre soy de las personas que creo, no sé quién, esto no es algo dogmático, no es a fuerzas que todos tienen que creer lo que yo pienso, pero yo creo que la mejor manera de evangelizar es expresar las cosas de Dios con tus propias palabras, ¿verdad? No estoy diciendo tus testimonios, sino las verdades bíblicas, pero explicarla de una manera que tú las entiendes para que la persona las pueda entender. A veces no te vas a acordar de la cita, pero te vas a acordar del concepto de la cita. Bueno, pues a veces, por ejemplo, pues, todos podemos decir, bueno, la salvación es por gracia, y a lo mejor no sabemos dónde está el versículo, pero es una verdad. Entonces a eso me refiero, no necesitas aprenderte los versículos de memoria, obviamente si lo haces pues es mucho mejor, no necesitas aprendértelos de memoria para empezar a trabajar. Ahora mucha gente quiere esperar a ser perfectos, a tener un llamamiento místico para servir a Dios, pero no es así, todo ya está en las escrituras y por medio de las escrituras Dios te manda que te pongas a servir, que te pongas a ser ese obrero, entonces pues es momento de poner manos a la acción. Dios te bendiga.